Buenas tardes, muchas gracias por venir a ver a Pato y a esta fiera. Ya es la tercera, lo hablamos hoy, ya es la tercera vez que Nacho viene a la librería. Justo lo comentábamos que la vez anterior había sido como año y medio, en marzo, para presentar tu anterior libro, que es Grada Popular. Y yo creo que la primera pregunta va un poco por ahí. En Grada Popular era un libro en el que, con la excusa del fútbol, exploraba diferentes ciudades. Una de ellas era Madrid, más concretamente Vallecas. Entonces la pregunta es un poco, ¿la fiera ya la tenías clara en Grada Popular o el empujón de Grada Popular te ayudó para meterte con un proyecto que se centrase exclusivamente en el Rayo? Sí, bueno, gracias por venir y gracias a Guillermo y a toda la gente de Letras Corsarias, que eso es la tercera vez que vengo y siempre encantadísimo de venir a Salamanca en general, pero en particular a esta librería. Realmente la respuesta corta es lo segundo a lo que te referías. Grada Popular dio el empujón para hacer este libro, además de una manera como muy literal, de hecho, la expresión. En Grada Popular eran los capítulos que venían a ser como crónicas de viajes, ¿no? Podríamos decir, por 8 ciudades europeas, con la salvedad 8 ciudades con la salvedad de que en la de Madrid no hablábamos tanto de Madrid como de un barrio, ¿no? Que era algo que a mí me hacía bastante gracia, ¿no? Una pequeña licencia de un libro de viajes sobre ciudades en la que no hay 8 ciudades sino 7 ciudades y realmente un barrio obrero de Madrid, una gran ciudad. Grada Popular se cerraba con el capítulo del Rayo y de Vallecas y realmente, además, tanto la editorial Panenka como yo vimos claro que tenía que ser el último capítulo, porque seguramente era el que tenía la mayor carga emotiva y también contaba el hecho de que al final pues, es un libro publicado en castellano, para el público castellano parlante, y el Rayo lo tenemos más cerca y podía tocar un poquito más la fibra, ¿no? Por resumirlo así. Y ese capítulo, por resumirlo todo, pues a los editores de Alta Marea pues les gustó especialmente y se unió también, que seguramente no sé si no existiría el libro si el Rayo no hubiera cumplido 100 años este año, pero eso también fue determinante. Entonces, sobre la mesa de repente la primavera de 2023 pues se pusieron estos ingredientes, ¿no? El Rayo cumple 100 años, sería bonito, interesante contar la historia de este equipo y bueno, en base también a esto que contaba Guillermo, ¿no? de la manera de contarlo, pues realmente estaba un poco en el capítulo del Rayo de Grada Popular, con la salvedad obvia de que, bueno, será un capítulo concreto y aquí estamos hablando de 100 años de historia que al final, pues como veis en el tamaño del libro, uno de los trabajos más importantes o que más tiempo y esfuerzo ha habido que dedicar ha sido el de la síntesis. Has hablado antes de carga emotiva y yo creo que es muy evidente que tanto en Grada Popular como en este libro la hay. Me gustaría que nos contases un poco el vínculo que tú tienes con Vallecas, porque creo que cuando lees el libro es evidente que hay una mirada cargada de sentimentalismo y de recuerdos y de formación. Sí, a ver, yo no soy vallecano, esto quiero dejarlo claro porque por algo bonito en el fondo, que es que voy a decir para mí, ¿no? Bueno, yo estoy entre mucha gente que dice, que habla de Vallecas con orgullo, ¿no? Y resaltando pues esta dignidad de un barrio obrero, como os decía, pero a la vez Vallecas ha tenido, y es una de las cosas que he intentado plasmar en el libro, ha tenido una historia de como mínimo malos entendidos por parte del poder, ¿no? Se le ha mirado mal o con desconfianza, de ahí viene también lo de la fiera, ¿no? En ese sentido. Ha sido un territorio, como tantos barrios obreros de este país,
ya digo, malentendido como mínimo, pero también criminalizado o despreciado, vamos a decir. Pero en los últimos años sí que hay un orgullo de barrio que ha resurgido, que esto conecta con la pregunta de Guillermo, que Vallecas vuelve a ser, decir que desde Vallecas vuelve a ser motivo de orgullo, ¿no? de hinchar un poco el pecho, digamos. Y a mí me gusta dejar claro que no soy de Vallecas para no, de cara a los vallecanos, como para no subirme a un barco que realmente no es el mío. Dicho esto, soy del barrio de al lado, que es Moratalaz. No sé si conoces Madrid, pero realmente Moratalaz no tiene realmente nada, salvo, creo, alguna canción, digo, en la cultura general y popular, salvo alguna canción, me parece, de Joaquín Sabina, de La Cabra Mecánica y de Melendi, y el Dion, atracó el furgón hace años. Esos son los referentes que hay en mi barrio a nivel cultural, ¿no? Popular. Entonces, entrando en la respuesta, realmente yo soy del barrio de al lado, de Moratalaz, el barrio de al lado de Vallecas, pero mi colegio, cuando era pequeño, estaba a nada, a un puente, realmente a un paso elevado sobre la M30 de Vallecas. Y cuando yo era pequeño el Rayo subió en el 89, ya tengo una edad, subió a primera, fue el segundo ascenso, después del de los 70. Y yo esa fue la primera vez que empecé a ver camisetas del Rayo por la calle, que claro, no podían ser oficiales, ¿no? Ahora, esto me hace gracia porque pues, yo veía niños con las camisetas del Rayo a finales de los 80 que no se vendían como ahora a 90 euros ni en pesetas, o sea, no se vendían. Seguramente eran camisetas blancas, abanderado, hechas con una franja, ¿no? Las madres o las tías o las abuelas habrían cosido una franja. Entonces ahí empiezan un poco la mitad de mis amigos de clase eran de Vallecas, total, que al final acabas luego de adolescente, Vallecas tiene muchos bares y acabas yendo bastante a Vallecas pues, a salir por la noche. Esto es un clásico que cualquier madrileño os podrá decir, que entre las zonas aunque sea de un barrio de la zona norte, pues seguro que ha ido a Tribunal, Malasaña, me sonará, pero también Vallecas, Carabanchel ahora. Entonces, todo pues bueno, esta cercanía, al final entramos en el fútbol en los años 90, que es cuando yo empecé a ver fútbol a saco, y ahí el Rayo pues tuvo unos buenos años, estuve en primera, toda esa época, si recordáis del día después, lo que el ojo no ve, los Ruiz Mateos, Hugo Sánchez, Polster. Pues ahí el Rayo, en el libro también lo he intentado plasmar, ¿no? Como ese Rayo se convierte un poco también en el rayito simpático, seguramente con bastante culpa de los Ruiz Mateos y tal, pero por seguir con la respuesta de mi vínculo, lo que veías en Vallecas es lo que ha habido siempre en Vallecas. Pues un barrio humilde, de gente trabajadora, con bastante movimiento, bastante fiesta, y eso al final pues a un adolescente o luego más tarde de joven pues te acaba prendando, ¿no? De alguna manera, y a eso unimos pues el poder ir al fútbol a ver partidos de la primera división española, no ya en un campo que normalmente ha sido más barato, sino en un campo en el que se ve muy bien el fútbol, pues te acaba haciendo un poquito de Rayo, por no enrollarme más. Y realmente luego pues eso, a nivel, obviamente me estoy dejando todo el componente humano, que a pesar de mi relación con Vallecas, que es obviamente, ya os decía, si desde pequeño tenía compañeros de clase del barrio de al lado que era Vallecas, pues conozco mucha gente de Vallecas, y además en Vallecas pasa algo que no me gusta romantizar Vallecas porque es muy fácil. Entonces, en Vallecas pasa algo que pasa en tantísimos otros barrios populares, que es que las relaciones son, yo creo que bastante más fáciles que en otro tipo de barrios, ¿no? Pues en los que, y no estoy hablando tanto de dinero como de cercanía y de espacios públicos, de parques, bares, esos espacios de reunión. La cercanía obviamente de las calles estrechas ayuda,
Entonces, mi relación con Vallecas ha sido bastante estrecha y fluida, sin ser yo vallecano, también gracias pues a la cercanía de la gente de Vallecas, que, por ejemplo, ahora, después del libro, para mí es un gustazo ir a... Este año no estoy pudiendo ir, esta temporada todavía, porque vivo en Barcelona, pero para mí es un gustazo cada vez que voy a Vallecas, o sobre todo a un partido del Rayo, saludar a gente. O sea, que nos hemos visto una vez, pero que nos acordamos de los nombres, que a mí no me suele pasar siempre, nos acordamos de lo que hablamos, y eso creo, no sé si hablaremos de esto después, pero creo que es una cosa que es un rasgo que engancha mucho de Vallecas, sobre todo a la gente que es de fuera, y lo conecto con los... con estas ciudades, no sé Salamanca porque no conozco, pero bueno, estoy bastante entre Madrid y Barcelona, y desde luego son ciudades que se han enfriado mucho, vamos a decir, a nivel de lo fácil que es quedar con los amigos, los horarios de trabajo también son cada vez más endemoniados, las distancias, el transporte, los atascos, por no mencionar la vivienda. Entonces, bueno, Vallecas, ya no me enrollo más, tiene Vallecas engancha. Por todo lo que he dicho se resume en que Vallecas engancha, que es una frase que seguramente cualquier vallecano o vallecana os vaya a decir. No, además, Vallecas históricamente siempre ha sido un barrio que se ha construido con gente de fuera y que en la actualidad también. Y creo que lo realmente interesante es que en un principio se construyó con gente que venía de las zonas más empobrecidas de España, y ahora mismo se está construyendo con gente de las zonas más desfavorecidas y empobrecidas del mundo. O sea, Vallecas actúa como un poco un eje, ahora mismo yo creo que un barrio multicultural que todavía creo que consigue huir de esa gentrificación que ya está afectando a sitios como por ejemplo Lavapiés, que creo que es bastante evidente, siendo barrios muy similares. Y creo que una de las cosas más importantes que ahora mismo se puede ensalzar de Vallecas es que sea un epicentro multicultural y sobre todo pivotando también en torno a esa relación que tiene el propio barrio con el equipo, ¿no? Porque es imposible pensar en Vallecas y no pensar en el Rayo. Quiero decir que el equipo ha traspasado ya toda, quizás muchas veces esa barrera que siempre existe entre el fútbol y la sociedad, el fútbol y la cultura, cuando creo que lo que queda demostrado en el libro es que Vallecas es indivisible del Rayo. Quiero decir, ahora mismo el Rayo es parte fundamental de la cultura de Vallecas y del orgullo o de la identidad de sentirte vallecano, es decir, soy de Vallecas y soy del Rayo. Total. Vallecas, pensemos que si Vallecas mañana declarase su independencia, Vallecas antes que una bandera o que un himno tendría una selección de fútbol. Esto es algo que me da un poco de rabia porque caí después de escribir el libro y me parece como una síntesis bastante potente, ¿no? de lo que es Vallecas, de lo que estaba diciendo Guillermo. Y luego pensemos que el fútbol, y no estoy descubriendo tampoco nada, el fútbol es un vehículo de primer orden para una persona que viene de otro sitio, a una ciudad, a un pueblo, para integrarse, vamos a usar esta palabra, ¿no? Y eso se ve en Vallecas, se ve en muchos otros sitios, pues estoy seguro que aquí también se ven unionistas, por ejemplo, y es más, es una cosa que, bueno, no he tenido que emigrar, digamos, pero seguro si hubiera tenido que hacerlo, estoy seguro que me hubiera hecho acérrimo del equipo de algún equipo de la ciudad a la que me hubiera ido, ¿no? Y esto se ve en Vallecas muy claramente. Yo tenía claro también que quería contar con voces. El libro, al fin y al cabo, no soy yo contando la historia de Vallecas, sino un poco vehiculando pues voces, testimonios, entrevistas de personas que son del Rayo o que son de Vallecas. Una de estas voces es la de una persona pues, de Colombia, en este caso, que además Colombia
es una de las nacionalidades que más presente está en Madrid y particularmente en Vallecas. De hecho, el fichaje de James Rodríguez y en su momento Falcao, pues a nadie se le escapa que a nivel de marketing para el Rayo, que eso también es otro tema, que el Rayo pues no usa para nada este marketing. El Rayo podría hincharse a vender camisetas de James o de Falcao en Vallecas, ¿no? En otros barrios populares de Madrid. Pero eso, en el libro, por ejemplo, está uno de los testimonios de un chico de Colombia que vino de Medellín, súper futbolero. De hecho jugó al fútbol hasta que se vino con, no sé si con 12 años o así, y ahora es uno de los, en el fondo del Rayo, pues donde se ponen bucaneros, el grupo de animación, pues le podéis ver por allí. Y bueno, tampoco voy a destripar mucho, pero a mí es uno de los testimonios que más me emocionó y me hablaba, por ejemplo, de detalles, ¿no? A nivel de sentirse acogido, detalles a nivel social y político. En este país tampoco descubro nada, sino que la bandera se ha usado muchas veces como un arma arrojadiza y se sigue usando, ¿no? Casi el nacionalismo exclusivista. Y este chico, por ejemplo, me decía, en Vallecas, una particularidad que tiene el estadio es que hay más banderas republicanas que rojigualdas. Y este chico, por ejemplo, me decía que para él, la primera vez que entró, eso era una manera de decirle, aquí vas a estar bien, aquí no va a haber, en principio, ningún componente racista, digamos, o exclusivista. Sí, de bucaneros, que me gustaría hablar más tarde, pero has apuntado algo que creo que es de las cosas más interesantes del libro, que es un libro construido en base a testimonios. O sea, creo que eso sí que has plasmado muy bien el propio espíritu colectivo que hay en Vallecas, lo has querido trasladar al libro. ¿Tuviste claro que tenía que ser una historia oral? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de ir buscando entrevistas? Porque digo por experiencia, porque suele ser un proceso bonito eso de ir contactando con la gente, ir hablando, escuchándolo hablar. Normalmente además es gente que nadie nunca le ha preguntado o no está acostumbrado a hablar de ello, entonces se abren por completo y lo que encuentras suele ser oro, y para un material como una historia oral del equipo me parece fantástico. Sí, a ver, esto que dices, ¿no? de que la gente muchas veces, es que muchas veces en general yo creo que no hablamos en general, ¿no? No nos preguntamos cosas, y esto que dice Guillermo es totalmente cierto. La gente está deseando contarte cosas. Yo soy periodista y es que se nota mucho y es muy agradecido. También el trabajo del periodista es pues, ser leal, ¿no? al tiempo, al esfuerzo que te dedica la gente. Yo sí tenía claro desde el primer momento. También tiene que ver con el hecho de no ser vallecano, aunque sea de unos metros más allá, de que yo no soy historiador, no soy vallecano. No podía contar yo en primera persona esta historia la tenía que contar la gente. Pues testimonios directos creo que hay como 30, pero luego han sido muchas más personas, que esto entronca con lo que hablábamos antes, que Vallecas los vallecanos y vallecanas son gente muy generosa y no solo están deseando contarte recuerdos, vivencias, como decía Guillermo, pues que la gente se abre y tú dices, ostras, esta persona que acabo de conocer, que me estoy tomando un café así a las 10 de la mañana en la cafetería y me está contando cosas muy, personales y pues incluso literalmente con lágrimas, ¿no? Porque son recuerdos que están muy dentro. Realmente a mí es algo que me encanta. O sea, parece que a veces no está muy bien decir que nos gusta el trabajo para no caer, ¿no? En la autoexplotación, pero a mí es que me gusta mucho. Mi parte favorita de la escritura, periodismo, libros, es hablar.
O sea, realmente no, lo paso mucho mejor estando en una cafetería, entrevistando, preguntando a la gente, que tiene cosas importantes que decir, que luego escribiéndolo, que también me lo paso bien. Pero bueno, como escribiendo ni tengo método ni nada, y soy bastante caótico, pues ya es un poco como más moneda al aire. Pero yo me lo he pasado muy bien, la parte en la que mejor me lo he pasado del libro y lo que quería transmitir también era la parte de calle, la parte esta que digo de cafetería. De hecho, en los agradecimientos están las cafeterías, bares, porque creo que era una parte también muy importante de Vallecas. Cuando digo Vallecas, entendedme, no quiero reducirlo a Vallecas, cualquier bar, cualquier barrio, perdón, popular ha tenido este componente, ¿no? Hablo de los bares y cafeterías como lugares de encuentro común, como lo es un estadio o como lo han sido también las iglesias, ¿no? en determinados momentos. Entonces, el reto era pasarme, pues bueno, ha habido entrevistas de media hora, así más cortitas, más que están bien, porque bueno, llegas, haces el trabajo y te llevas la grabadora a casa y lo tienes. Y ha habido entrevistas que han sido pues, comidas que se han alargado 6 o 7 horas, que vuelves a casa pues a lo mejor ya anocheciendo y vuelves muy contento. Esto es una cosa que me pasaba hasta que ya empecé a darme cuenta que tenía que estaba escribiendo un libro, que es que claro, tú estás 6 o 7 horas trabajando, entrevistando gente para el libro, con la grabadora, tomando notas, apuntes, descubriendo que esta es otra, descubriendo que lo que tú pensabas a veces te confirman, digamos, intuiciones, pero también otras, que esto también es lo bonito, se te empiezan a disparar, ¿no? Como vías, carreteras secundarias, que dices, ostras, pues esto tiene otro libro, y de repente es como, no, tengo que parar. Y una cosa que me empezó a pasar fue que volvía muy contento a casa al anochecer, después con la sensación de, vale, tengo en la grabadora y en el cuaderno material bastante chulo, y tenía que escribir, pero claro, ya llevas la adrenalina tan fuerte y estás tan contento que a ver qué te sienta, por lo menos a mí me pasa, no me puedo sentar a escribir. Pues llegaba ahí a mi pareja, lo he escrito entre Madrid y Barcelona, pues a mi pareja o a veces también estaba en casa de mi madre y a mi madre pues le quería contar todo lo que me habían contado hasta que decía, ay tío, estás escribiendo un libro, cena algo y te pones en el ordenador. Bueno, al final son problemas del primer mundo, es la disciplina un poco mezclada con las vivencias y la pregunta está muy bien tirada porque yo lo que he intentado mantener, que no sé si lo habré conseguido, es esa vida, ¿no? Que hay en las conversaciones. O sea, decía Guillermo que es oral, pues a mí, joder, si he conseguido que sea una historia oral de Vallecas sin ser técnicamente una historia oral, como que, bueno, sí que escribo yo también, pues si he conseguido eso yo ya me doy por satisfecho. ¿Y cómo ha sido la recepción del libro? Sobre todo en Vallecas. Pienso, por ejemplo, en esa presentación del Ateneo Republicano, que tiene un simbolismo muy especial a muchos niveles, pero sobre todo social y político. Tras la salida del libro, tras las presentaciones, tras volverte a encontrar con esa gente que te había ayudado a construir el libro, ¿qué te llevas? ¿Qué sensación has tenido en esas presentaciones? Bueno, si puedo decir la hostia, pues fue la hostia, porque, a ver, en primer lugar, la presentación, o sea, solo me he encontrado gente generosa, gente que te da tu tiempo, o sea, su tiempo, su energía, y que te dice que sí. Entre estas personas está Ismael Serrano, cantante, y Ana Blanco, que es futbolista y ha estado durante muchos años en el Rayo, hasta que, como tantas otras futbolistas del Rayo, se ha tenido que ir, está jugando en el Alcobendas. Me dijeron que sí. Ana es bastante conocida en Vallecas, Ismael, pues yo creo que sobra decir que es bastante conocido. Entonces, hubo muchísima gente en el Ateneo Republicano, en Vallecas, en esta presentación, pero bueno, también vaya por delante que estaba Ismael y estaba Ana. Y fue muy, muy emocionante realmente, porque
bueno, subimos una calle, estábamos como aquí en una cafetería, subimos una calle y de repente vimos gente que se había quedado fuera, entre ellos mi familia, amigos, porque no cabían. Pero vuelvo a insistir en el boca a boca de un lugar como Vallecas, ¿no? Fue muy especial y sobre todo ver a gente que había participado en el libro, gente que sabes que esto para mí es importante, gente que no es tanto la presentación de un libro como un acto en el que, como una reunión, ¿no? Realmente. Esto es una cosa que también he hecho otras presentaciones en Vallecas y claro, enseguida sale, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo la gente de cierta edad, que tiene más vivencias y a mí me gusta mucho cuando se genera pues estas conversaciones, ¿no? De recuerdos, ¿no? Entre la gente. Recuerdo la librería Muga, por ejemplo, en Vallecas también, que prácticamente la mitad de la presentación fue la gente hablando entre sí, el público. Y claro, esto hay que decir que es un barrio, es un libro sobre Vallecas y lógicamente es un libro, una historia que tiene mucha más incidencia y apela mucho más a la gente de Vallecas, que espero que no sea solo así, pero esto es así. Y aquello, bueno, fue la primera presentación del libro en abril y fue muy bonito, la verdad. Aparte del Ateneo Republicano, pues son gente, ya he colaborado con ellos alguna vez en algunos actos y también son gente súper generosa y es que sé que estoy un poco pesado con esta cosa como de agradecer, pero me da mucha rabia. Bueno, los libros al final sí, lo que decía antes, los escribe una persona que normalmente tenemos la imagen de que está en su casa metida en el ordenador, ahí con la ciudad en silencio y escribiendo, y eso claro que puede pasar en algunos libros, pero yo en los dos que he escrito no es mi caso. No sé si escribiré uno que sea solo de encerrarme en casa a base de cafés, pero de momento tanto Grada Popular como este libro sobre el Rayo Vallecas es que son libros va a sonar súper populista, pero son libros de la gente. No quiero decir que sean libros de la gente porque sean tan buenos que la gente los haga suyos, ni mucho menos, sino que yo ahí lo que pongo son pues las herramientas, ¿no? A la hora de hilar un poco los testimonios. Y una cosa que sí quería tener, sí tenía claro que tuviera el libro, es que se pudiera leer, que fuera narrativo. No quería... ahora, por suerte, en los últimos años hay muchísimos libros de fútbol con una calidad altísima. Acaba de salir de Enrique Ballester, por ejemplo. Bueno, si sois aficionados al fútbol, seguro que conocéis, y el de Ander Izaguirre, por ejemplo, etcétera. Sergio Vázquez, bueno, muchísima gente. Y yo quería eso, ponerme ahí un poco en medio entre el ordenador y la gente y conseguir algo que se pudiera leer, en el metro, en los ratos un poco también que tenemos un poco libres cada vez menos para leer. Bueno, que el libro también fuese consecuencia de la gente que lo ha construido, ¿no? Y yo creo que esas presentaciones también, al menos la del Ateneo Republicano sí que la he visto porque está colgada en YouTube, y la sensación que yo me daba bien oyendo intervenir y viendo a la gente es que esas presentaciones en zonas como Vallecas, donde la gente evidentemente se sentía interpelada por el libro, el libro era casi como una extensión del libro, lo enriquecía, y creo que precisamente ese debe ser el objetivo, ¿no? de un libro tan oral, tan coral sobre Vallecas, que siga generando entusiasmo y que la gente como que lo haga un poco suyo, lo que tú has dicho, sí, de cierta manera, ¿no? Quiero hablar más, llevamos hablando de Vallecas un rato, me gustaría centrarme más en el Rayo, que al fin y al cabo es indivisible de Vallecas, pero sobre todo me interesa algo que creo que está un poco en el imaginario más general del aficionado al fútbol, y es como el Rayo se ha convertido con el paso de los años, especialmente gracias a su afición, en un espacio muy politizado, muy combativo, y ha sido gracias a su grada de animación, que son los Bucaneros, que creo que ahora mismo, sinceramente, cualquiera que pueda seguir el fútbol, especialmente a nivel europeo, son una gran animación ahora mismo en ese tema.
Entonces me gustaría que nos contases cómo se ha ido construyendo esa identidad mucho más politizada, porque evidentemente los bucaneros no nacen de la nada, ni el Rayo, a pesar de nacer en Vallecas, nace como un equipo con esa conciencia social y ese nivel de politización y de compromiso tan alto. Sí, totalmente. Creo que esta es una de las partes también que son importantes a la hora de construir el relato del Rayo y del rayismo y sobre todo de lo que soy. O sea, es un libro histórico, pero también hemos intentado que fuera un libro muy del presente. Y es verdad que mucha gente se acerca al Rayo, pues por esto que decías tú, Guillermo, incluso, digámoslo así, hay gente que se acerca al Rayo y con un interés más social que futbolístico, lo cual es bastante lógico. Como decía también Guillermo, esto no ha sido siempre así. La grada de hecho hay artículos en prensa dedicados solo pues que a principios de los años 90, en la grada del Rayo, la única grada que hay, ya sabéis, que es un campo con una sola grada, pues había una grada de animación pues que con ideología de extrema derecha, que también conecta y está en el libro, con el momento del país y de las gradas de fútbol entre finales de los 80, últimos 80 y primeros 90. Si os interesa el tema, pues Carles Viñas pues, lo estudia muy bien en sus libros. Había el germen un poco de lo que es Bucaneros, habría que buscarlo en la Peña Los Petas, en todo ese rayo de los 90 que hablábamos antes, de los Ruiz Mateos, de lo que el ojo no ve, etc. Y salían, pues la Peña Los Petas ya estaba allí. Fue también la época en la que Escape empezó también a ser muy conocido y a sonar en muchísimos bares y tal. Mucha gente asocia también. Yo conocí al Rayo por Escape. Claro, te iba a decir, mucha gente que se ha acercado al Rayo por Escape, por llevar las camisetas y tal, aunque no todos son de Vallecas, pero bueno, han hecho bandera de Vallecas, que también es lo bonito de Vallecas. La grada sobre todo, yo creo que el adjetivo más importante, lo decíamos antes, que hay que poner es la grada antirracista que se ha construido en Vallecas. Nace un poco, es una construcción social, como también lo fue la del San Pauli. San Pauli también tiene un libro escrito por Carles Viñas, que lo cuenta muy bien. El San Paulino, perdón, el San Pauli en los años 30 en Alemania no estaban organizando conciertos de los Clash. La historia de San Pauli en los años 30 era la que era, ¿no? Era la de Alemania, pues la de Vallecas. A primeros de los 90 existía esta grada racista, muy parecida a lo que era en su momento Ultrasur, del Real Madrid, el Frente Atlético. Y a partir de los años 90, pues sí que Bucaneros a finales de los 90, se va haciendo con el espacio. Bucaneros, que también está en el libro y es una parte muy importante, no se puede hablar, yo creo, del Rayo sin su gran animación, que, bueno, vamos a decir que tira un poco del estadio, ¿no? Tira del alma del estadio a la hora de animar, más allá de cualquier connotación política. Yo creo que esto es un hecho, cualquiera que vaya a un partido del Rayo lo puede ver. El otro día entraron más tarde Bucaneros para protestar por el fútbol los lunes y bueno, y el peso sí. Probablemente yo creo que es la grada de primera división con mayor peso específico a nivel social, incluso a nivel directivo, quiero decir, a nivel directivo en el sentido de que se han llegado a erigir como un contrapoder muy evidente a la directiva, cuando la mayor parte de gradas más de aficionados más duras normalmente contaban con la aquiescencia de todas las directivas. Sí, aquí, bueno, pues hay claramente dos formas de encarar al Rayo. Una es la empresarial, ¿no? La de la actual propiedad, y la otra claramente es la de, no diría solo la de Bucaneros, la de la plataforma de aficionados al Rayo, que sí que es la que
promueve todo, digamos, todo lo bonito, interesante y sentido que veáis alrededor del Rayo y sobre todo en este año del centenario lo está haciendo, va a volver a sonar populista, pero lo está haciendo la gente, lo está haciendo los aficionados del Rayo movidos por este motor en el que indudablemente está Bucaneros. Es una grada exige mucha coordinación, estamos hablando de una grada de 1.800 personas, en la que los tiempos, pues cuando los tiempos del 15M, si recordáis, en este país que había muchísimo comentario social y muchísimas manifestaciones. Yo estaba viviendo en Madrid y cada fin de semana en Madrid había, no una, había varias manifestaciones. Pues en ese momento, por ejemplo, por decir algo así a modo de ejemplo, el Fondo de Vallecas era prácticamente cada 15 días como un periódico quincenal, ¿no? Chuck D de Public Enemy decía aquello de que el rap es un poco la CNN de los guetos. Pues en un momento dado una afición de fútbol, en este caso la del Rayo y propulsada por Bucaneros, estaba haciendo los comentarios sociales que más estaban en la calle o entre la gente, digamos, crítica, progresista o de izquierdas, digamos. Y eso es muy importante. En el libro he intentado, obviamente tenía que estar la voz de Bucaneros, y yo creo que me han contado cosas muy interesantes, cosas que desde luego no se suelen saber tanto, porque obviamente es un mundo, pues su propia idiosincrasia siempre, un mundo un poco más hermético, ¿no? Pero sí que hay historias y sí que hay viajes iniciáticos, y hay momentos más duros, pero también hay un trabajo comunicativo que a mí me gusta, entre otras cosas, poner el acento en esto, en el que un colectivo de animación de fútbol hoy en día, yo considero que está haciendo uno de los trabajos comunicativos más interesantes en el Estado, a nivel de, vamos a llamarle, comentario social, ¿no? Luego, pues, bueno, digamos que estamos en una librería. Esto es un libro de fútbol. El fútbol y la literatura no han tenido siempre una relación muy fluida, pero sí algo creo que nos une sería la palabra relato, ¿no? Que también está en el fútbol popular, ¿no? En la lucha por tener un fútbol más cercano a los aficionados. Y yo creo que por ejemplo, en Vallecas, en esa grada, en ese fondo, estamos viendo un buen ejemplo de una lucha por el relato, tanto de oposición al fútbol los lunes o en horarios poco apropiados para cualquier persona que trabaje o que siquiera desee tener una vida propia, a cuestiones más de fondo, como puedan ser también, pues, ese equilibrio un poco difícil de conseguir entre representar un contrapoder, como decía Guillermo, que me parece un buen resumen, en el propio estadio, a la directiva me refiero, pero también no dejar de animar, ¿no? Al final estamos hablando de fútbol y no dejar de animar a los jugadores, a tu equipo. Yo vengo ahora de la ciudad de Burdeos estos días. No sé si sabéis que el Burdeos, que es uno de los equipos más importantes de Francia, el Girondins, ha descendido por malas gestiones de los últimos 6 años, ha descendido, ahora está en el cuarto nivel de las categorías francesas, y hablaba también con aficionados y me decían eso precisamente, que esta temporada, o sea, ellos tienen muy claro los culpables, ¿no? A nivel empresarial, de quien ha propiciado que... Además creo que estoy hablando de cosas que en Salamanca pueden sonar bastante, ¿no? De la antigua Unión Deportiva. Pero me decían, tenemos claro que al estadio vamos a animar a muerte a los jugadores, no queremos que nada se interponga, que nada los distraiga, ¿no? Por así decir. Y esto también me parece muy interesante, ¿no? Lo digo porque a veces se ha visto el fútbol, ahora en los últimos años menos, gracias sobre todo al trabajo de gente como la que mencionaba antes, pero se ha visto el fútbol, bueno, pues como lo pido el pueblo, como un lugar en el que solo importa lo que pase dentro del campo, y realmente creo que la lucha por el relato y el fútbol, que no deja de ser parte de la cultura popular de primer orden en un país como el nuestro, además,
Pues yo creo que... ¿Se ha ido esto? Ah, no. Creo que es, en Vallecas tiene uno de los ejemplos más claros en todo el país, y te diría que a nivel europeo también. Yo creo que sí. Y sobre todo, antes hablar del San Pauli, creo que con todo el tema del genocidio de Israel en Gaza se ha visto también los límites de algunas aficiones pretendidamente muy de izquierdas, que se han visto muy limitados su discurso y su posición, y en ese caso, en el caso de los bucaneros, ha sido totalmente un... Sí, Vallecas fue de los primeros, no el único, ni mucho menos, pero sí de los primeros estadios hace ya casi un año en el que se vieron banderas palestinas. Ya digo, no fue el único. No voy a empezar a intentar recordar los otros, pero sí me vienen a la cabeza otros estadios en los que incluso hubo multas. Estamos hablando de que el fútbol también es un espacio bastante vigilado o reprimido, diría yo, y criminalizado. Entonces muchas veces desde fuera surge la pregunta de por qué no pasa nada, por qué nadie dice nada en el fútbol, por qué los jugadores no dicen nada, que bueno, también ese es otro tema, porque en los estadios parece que la gente solo va simplemente a estar 90 minutos gritando, como si eso fuera malo también, como si eso hiciera daño a alguien, ¿no? Per se, pero también quiero recordar eso, que ya que sacas el tema, pues que sacar una bandera palestina en algún estadio, en alguna cancha de baloncesto, creo recordar también este país. En Vitoria hubo multas. Claro, sí. Y no sé si en fútbol, no sé si en Eibar me suena, o en Pamplona. Tienes una dedicatoria muy bonita en el libro, que es al rayismo que viene y a la Vallecas que será. ¿Qué hay ahora en Vallecas? ¿Cómo ves al Rayo al punto de cumplir 100 años, con el equipo en primera división relativamente estable, con creo una propiedad que no merece el equipo ni el barrio? ¿Cómo ves Vallecas? ¿Cómo ves el futuro de Vallecas y el Rayo? Pues soy optimista, o sea, realmente. Esa dedicatoria era hasta el principio, pero como tantas dedicatorias se escriben al final, ¿no? Y era como, vale, ahora que he escrito el libro y ahora que tengo la perspectiva, me reafirmo en el optimismo, ¿no? Y en ese rayismo que viene y vendrá, y vallecanos y vallecanas que están por nacer, que han nacido en otros sitios, pero van a venir a Vallecas, ¿no? Que entronca con la multiculturalidad que hablábamos antes. Y yo soy optimista porque lo comentábamos antes, perdón, me comentaban varias personas. Una cosa bonita del libro es que diferentes personas en diferentes momentos te repiten la misma idea, incluso casi la misma frase. Que esto a nivel de seguridad para un autor es como, vale, esto es así, ¿no? Te da casi escrito en piedra, ¿no? Y una cosa en la que insistía bastante la gente de cierta edad era que hace unas cuantas décadas la gente en Vallecas era del Madrid o del Atleti. Luego pasadas unas décadas, mediados del siglo pasado, eran o la transición, los años 70, cuando el Rayo sube, pues era la gente del Madrid, del Atleti y del Rayo. Después del Rayo, del Madrid y del Atleti. Y ahora, es que me lo decían bastante gente, y ahora los chavales y chavalas más jóvenes son del Rayo. Pero además, y yo he visto algunos, pues hijos de amigos y conocidos, pues eso, 5 o 6 años, hasta más mayores, adolescentes, del Rayo. Y además con un convencimiento y una pasión que tiene bastante que ver con el momento del Rayo al que aludes. O sea, no se nos escape. A veces nos ponemos quizá románticos en exceso y decimos que los resultados no importan. Los resultados importan para hacer relato, para construir afición. Porque ahora hay más chavales del Rayo. Indudablemente tiene que ver con que el Rayo está viviendo uno de los mejores momentos deportivos de sus 100 años de historia. Están relativamente asentados en primera división. El clima
el clima en el estadio es muy atractivo, pero ese clima también está retroalimentado porque los partidos del Rayo son con el Madrid o el Barcelona y no no voy a decir ningún otro equipo, pero bueno, el Rayo ha tenido momentos en segunda vez que han sido duros y la gente los recuerda con cariño, pero también, bueno, es difícil seguir a tu equipo cuando le toca, por ejemplo, jugar en Canarias, tienes que coger un avión, trabajas, etc. No, o sea, te puede encantar el fútbol y puedes sentir una pasión loca por tu equipo, pero no es lo mismo realmente a nivel logístico, a nivel de dinero y volviendo a poner el acento en un barrio de clase obrera, ¿no? Donde el dinero no sobra. Entonces, soy optimista, o sea, el rayismo tiene una salud muy fuerte ahora mismo. Vuelvo a repetir que o sea, ese músculo popular y autogestionario, que si habéis visto algunos actos que ha habido, sobre todo esta primavera pasada, han salido todos a pedir de boca. A mí me invitaron algunos. Vuelvo a decir, gente súper generosa, gente estupenda a un nivel organizativo brutal. Las fiestas de Vallecas, si no las conocéis, os animo a que, si se os cruza por la cabeza a mediados de julio ir a las fiestas del Carmen. Tiene una parte alternativa que son las fiestas del Carmen, ¿no? La patrona de los marineros, además, que tiene bastante relación en el libro, está con todo esto de bucaneros, bueno, pues esta querencia por el mar, tan lejos del mar, ¿no? Las fiestas del Carmen tienen la versión alternativa durante esos días, que es la Carmela. Y ahí participa muchísima gente de los aficionados del Rayo, no a título particular de aficionados del Rayo, pero sí que hay casetas, ¿no? Como en las fiestas populares, casetas de la afición del Rayo, y a nivel organizativo es que excede a lo que es una afición, o sea, es una... Yo creo que también, y esto me he dado cuenta también escribiendo el libro, también Vallecas pensemos que es un sitio, aunque haya cambiado mucho y no podamos idealizar Vallecas, no es la Vallecas que cuenta, por ejemplo, en sus libros el padre Ismael Serrano, Rodolfo, que también, si os interesa, pues están muy bien. Ya no es esa Vallecas de barro en la que ibas al comercio a por los recados que te había encomendado tu madre y te lo dejaban fiado, ¿no? Y todo esto, esta cercanía, los niños jugando al balón en las calles. Vallecas ha cambiado, pero Vallecas, probablemente de Madrid, que es la ciudad que mejor conozco, sea de las zonas de los barrios en las que más historias de resistencia y más historias colectivas se han contado en las casas. Y eso al final yo creo que de alguna manera, esto me lo contaba por ejemplo Ana Blanco, la futbolista. Dice, es que mis padres, y me enseñaba fotos del 1 de mayo, ella súper chiquitita, sus padres llevándola al 1 de mayo y cosas así, que claro, parecen cosas como que van pasando de moda. Y no me quiero engañar, en Vallecas también pasará y todo se ha tamizado si hablamos de la conciencia social, pero desde luego si hay un sitio en el que se han contado historias de resistencia, no el único, pues ese es Vallecas. Y si hay un sitio idóneo, y ahora estoy volviendo al fútbol, si hay un espacio futbolístico social para dar alguna batalla, como por ejemplo, pues si se siguiera adelante con esto que parece que se ha dado de lado un poco, afortunadamente, de llevarse el estadio fuera de Vallecas, pues Vallecas y el rayismo en particular, creo que es uno de los sitios más idóneos y que nos pueden hacer sentir más optimistas de que esa batalla, por lo menos, no sé si ganar o perder, pero por lo menos que se pueda dar. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta? Sí, a mí que no me interesa el fútbol para nada, sí me interesa o sí me interesaría saber cómo has construido el libro. Es decir, de una parte hay una recopilación de testimonios y luego otra llevamos una tarea de hilo conductor, de cómo has ido llevando todo eso.
En este sentido, imagino tenías muy clara perfectamente la idea, tenías muy claras las entrevistas, a quién entrevistar, un principio, un final. ¿Cómo lo has ido construyendo? ¿O ha ido surgiendo un poco en función de lo que ibas recibiendo? Pues gracias, porque me parece interesante, porque siempre pienso que antes decía que no tengo mucho método, y siempre me digo que tengo que pensar más en cómo hago las cosas, aunque luego más o menos salgan bien, pero por lo menos tener un método. Y realmente la respuesta es sí y no, en el sentido de que tenía claras bastantes premisas, pero luego no sabía por dónde me podían llevar algunas entrevistas o conversaciones, o sobre todo no quería tener una idea preconcebida de lo que quería contar de Vallecas. Yo, como habréis notado, pues tengo una cierta sensibilidad social y tampoco quería hacer... El libro no es un panfleto. Tenía claro que no podía ser un panfleto político, ni un panfleto social, ni nada parecido a, si es que existe eso, a un libro de fútbol de izquierdas. Entonces, esto entronca con lo que hablamos antes de la lealtad hacia la gente que me contaba sus historias. Eso tenía muy claro, que el espíritu del libro, o sea, la chicha, vamos a decir, de dentro, ese peso tenía que llevarlo la gente. Y no sé si tuve suerte o yo tenía buenas intuiciones, que todo el mare magnum de notas que tenía en documentos en mi ordenador y en cuadernos, pues la mayoría se iban cumpliendo. Yo quería que fuera una visión cronológica, también porque era lo que más fácil me resultaba a la hora de escribirlo. No teníamos mucho tiempo tampoco, si os digo la verdad, para entregar el libro. El libro está escrito en unos meses de trabajo intensivo, todavía me duran las ojeras, pero bueno, problemas del primer mundo. Entonces, ya digo, no tengo un método, pero sí tenía claro que tenía de alguna manera que juntar y que hicieran las paces esas dos vertientes tan diferentes del trabajo, que era estar tomándome un café, una cerveza, o comiendo o cenando con gente que me estaba contando los testimonios para el libro, que iban a llevar el hilo conductor, y luego el trabajo más solitario, que es el que se te puede hacer, o a mí se me hace un poco más pesado. Y luego hay una parte también que me llevó mucho tiempo, que es solitaria también, que es de hemeroteca digital y en bibliotecas. Y por ejemplo, una parte que tiene que ver con lo que me preguntas, que yo sí tenía muy claro, bueno, lo he dicho antes, que yo quería un libro narrativo, o sea, no quería entre nosotros, no quería una Wikipedia impresa, ¿no? Vas a Wikipedia y te puedes leer la historia del Rayo. Este libro no es eso. Yo quería un libro que se pudiera leer. Ya digo, que se pudiera leer, además, pues en los 10 minutos en la cama antes de dormirte, en el transporte, etcétera, que se pudiera leer bien. Entonces ahí, y también hay que poner en valor las bibliotecas públicas, pues me fui bastante tiré bastante de narrativa, pues sobre todo costumbrista española, de Madrid. Bueno, Carmen Martín Gaite, que tenemos aquí cerca la estatua, pues yo soy muy pesado con esto, pero me hace mucha gracia que, no sé qué pensaría ella, pero me hace mucha gracia que Carmen Martín Gaite tenga su parte de peso en un libro de fútbol, bueno, concretamente en el libro de usos amorosos de la posguerra española. Con esto, o sea, es un ejemplo de, tú dirás a lo mejor, ¿qué tiene que ver usos amorosos de la posguerra española de Martín Gaite con un libro del Rayo? Para mí tenía muchísimo que ver, porque yo quería contar no solo la historia del Rayo, sino la de Vallecas, ¿no? La de cómo fue esa posguerra para, fíjate, en un libro de fútbol, ¿no? Algo tan masculino. Pues yo tenía claro que una parte interesante era cómo vivieron las mujeres la posguerra en este país, y particularmente en los barrios populares. Entonces, que me enrollo mucho, ha sido un trabajo un poco, pues, sí, diría triple, ¿no? Las entrevistas un poco más a nivel periodístico, crónica de calle, que te engancha bastante, porque al fin y al cabo
estás tratando con personas y bueno, es muy agradecido. Y luego el trabajo de hemeroteca tanto de periódicos de la época, porque claro, los años, el Rayo nació en el 24, pues en todos esos años, aunque Juan Jiménez Mancha es un autor que hay que leer siempre que hablamos de la historia del Rayo, pues claro, ahí era tirar de hemeroteca, de los periódicos, de cómo era la vida en un barrio como Vallecas, en una ciudad como Madrid, en todos esos años. Luego ya ese trabajo se va haciendo más llevadero porque hay muchas más hemeroteca. La hemeroteca del País, por ejemplo, para mí ha sido una bendición, ¿no? Estaban los artículos de Umbral, de Vallecas. Entonces eso, las entrevistas por un lado, el trabajo de hemeroteca, que también a mí me resultaba divertido, y luego pues sobre todo escribir por las noches ha sido hasta las 2 de la mañana, que ya era la hora tope en mis ojos, y realmente sí tenía claro pues ciertas cosas. Ya te digo que tenía que ser un orden cronológico, que iba a estar dividido en décadas, más o menos, no 50-60, pero aproximadamente, y que cada capítulo se ve en el título de los capítulos, iba a tener un poco una temática. Por ejemplo, uno pues que se habla bastante de los curas obreros, los curas rojos que os hablaban de aquellos años 60, 70, el padre Llanos en Vallecas fue muy importante, pero no solo él. Entonces, bueno, también era un poco... Y no irme del fútbol también, que esto es una cosa que igual habéis notado también. A mí el fútbol me encanta, pero me gusta más la vida. Y no, quiero decir, no están, o sea, es que están para mí unidas, ¿no? Y muchas veces pues leer de fútbol, a mí no sé, leer una crónica de un partido sin más, pues a veces se me puede quedar corta, ¿no? Sobre todo si ya he visto el partido, pero necesito ese contexto, ¿no? Social también que me explique un poco mejor qué hay detrás de los goles, ¿no? ¿Qué tipo de personas se estaban alegrando en tal gol? O sea, hablamos del gol del ascenso de Felines en el 77 del Rayo, pero en ese estadio, en ese fondo, a una distancia como la que estamos nosotros, si tú estás marcando el gol y yo estoy en el público y estamos aquí, ¿quién soy yo? ¿Quién es él? ¿Qué tipo de personas, no? ¿Son carniceros? ¿Son pescaderos? ¿Cuánto paro había? Bueno, pues es un poco el resumen. Te lo he hecho muy caótico, lo sé, pero es que ya te digo, no tengo un método. Era como calle, hemeroteca digital en el ordenador con los periódicos, bibliotecas para libros, para narrativa, y luego pues el documento y a escribir y a ir mandando los capítulos. Y una parte muy importante para una persona que al final tampoco soy escritor y soy bastante inseguro, pues he tenido la suerte también de contar con unos editores estupendos en Alta Marea, que desde el principio me iban diciendo que les gustaba, y ha sido súper fácil trabajar con ellos. Entonces para mí eso ha sido, ya me pasó también con Panenka. Entonces ahora no sé, tengo miedo de que si siguiera escribiendo no sé cómo haría, porque de momento la experiencia es como muy buena y a veces digo, bueno, lo dejo aquí. Voy a cerrar, voy a recoger el optimismo que has hablado con el que ves a Vallecas y al Rayo, y me gustó mucho que te veo ahora por allí, he visto a mi compañero Antonio, el textito que escribió ayer sobre el libro, y me gustó mucho cómo cierra, porque creo que Antonio siempre tiene esa habilidad de captar muy bien muchas cosas, y entre otras lo que quieren transmitir los escritores. Me gustaría cerrar porque me ha gustado mucho estas líneas. Dice: Pato está trabajando muy bien una línea de pensamiento en la que busca maneras de afrontar las relaciones personales y colectivas que vayan más allá del utilitario, de la ansiedad por producir resultados y la velocidad de las pulsiones. Y además yo añadiría con una carga de esperanza y de optimismo muy importante que ahora mismo no nos sobra. Así que te agradezco mucho, Nacho, que hayas venido. Os agradezco a vosotros, Antonio, y a vosotros por venir, desde luego. Muchas gracias. Gracias.